el problema del sistema es que sobre una estabilidad inicial que tenía, que fue suficientemente buena como para enfrentar el COVID, sobre esa estabilidad le quedaron faltando 7.2% de ingresos para cubrir las necesidades de los colombianos. Y eso no se ha corregido y en consecuencia uno puede afirmar con razonable seguridad y con certeza que entonces hay una insuficiencia de la UPC, que al sistema le faltan recursos. De nuevo, eso no significa que se pueda mejorar en eficiencia, que podamos, por ejemplo, mejorar en acceso. Es un tema que yo creo que todos los colombianos vemos con preocupación. Hay muchas oportunidades de mejora, pero el sistema, lo que más le ha afectado en el presente o en el pasado reciente es que los incrementos de la UPC se quedaron cortos frente a la demanda de servicios y los costos de los servicios de los colombianos. La suficiencia de recursos en el sistema de salud es, sin lugar a dudas, el principal problema que hoy enfrenta el sector. Lo dicen muchos protagonistas del sector, muchos actores. Lo dicen las clínicas, lo dicen las EPS, lo dicen los pacientes. Hay algunos sectores, sin embargo, que dicen que la plata efectivamente se alcanza, que se tiene que gestionar mejor, pero de todas formas, esos llamados de alerta frente a la desfinanciación no son pocos. De eso vamos a estar hablando hoy, porque un grupo de académicos del sector salud por fin propone a la Corte Constitucional un porcentaje, un ajuste para la UPC, que es esta unidad de pago por capitación, que es al final el valor que cada uno de los colombianos representa para el sistema de salud y con lo que se cubre la salud de las personas. Invitamos a este espacio de Saludable a Jesús Botero, quien es economista, investigador y docente en EAFIT, uno de los 6 firmantes de esta petición urgente a la Corte Constitucional, en la que ya se propone un aumento específico de la UPC. Doctor Jesús Botero, bienvenido a este espacio Saludable y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, Ronnie. Tema muy importante y crucial para el país, así que muy complacido de estar hablando de él. Bueno, ¿usted está de acuerdo, doctor Jesús, que este tema de la financiación es hoy por hoy el principal problema del sistema de salud? Sí, y es el principal problema porque es que los colombianos tenemos una aspiración muy alta en el sistema de salud. Queremos que el sistema de salud sea un sistema muy completo, con un bajo gasto de bolsillo. Pues obviamente estamos experimentando procesos de envejecimiento de la población y le hemos cogido confianza al sistema y estamos demandando cada vez pues, más servicios de salud. Bueno, y financiar esto es difícil. Y han pasado, Ronnie, 2 cosas que son muy complicadas para cualquier tipo de análisis económico y de pronóstico. Primero es que con la crisis de COVID hubo una, vamos a decir, irrupción profunda en lo que llamaríamos las tendencias de demanda de servicios, que era muy difícil de prever en 2021, cuando estábamos saliendo de la crisis, cómo iba a evolucionar hacia el futuro esa demanda. Pero además recuerde usted que en el año 2022 también tuvimos un choque inflacionario tremendo, de lo que hace muchos años no lo teníamos. Entonces, fuera de las presiones que el sistema tiene por envejecimiento de la población, por nuevas demandas, por el afán natural de que tengamos igualados el régimen contributivo del subsidiado, por todo lo que queremos los colombianos del sistema, se presentaron 2 choques exógenos muy fuertes que afectaron el cálculo de la UPC en el año 2022. Y creo que es más o menos claro y contundente la conclusión que nosotros intentamos mostrar de que esos shocks produjeron una insuficiencia de la UPC que no se ha corregido ni en el 2023 ni en el 2024. Entonces, ese es, por supuesto, un problema muy importante, un problema crucial que afecta pues, la posibilidad de salud de los colombianos. Bueno, le quiero preguntar antes de empezar a analizar un poco la carta que ustedes le envían a la Corte Constitucional y para ampliar la respuesta anterior, ¿por qué dicen que la UPC es insuficiente? Y se lo digo porque muchos sectores dicen que sí alcanza la plata, que sí es suficiente, y que hay un problema de mala gestión y han hecho incluso análisis de tono académico diciendo que que la UPC sí alcanza. Entonces, ¿ustedes por qué dicen, doctor Jesús, que la plata no alcanza? Por una razón elemental, pues nosotros partimos de que hay un equilibrio en el sistema que soportó de manera razonablemente buena el COVID y que era el que de alguna manera estaba plasmado en la UPC del 2021. En principio, esa UPC incluye una partida para cubrir gastos médicos o incluye una partida para cubrir gastos médicos, la mayor parte de ella, y alguna porción, 8 o 10%, según el régimen subsidiado contributivo, para cubrir los gastos de operación de las EPS, que son las que están gestionando el riesgo en el sistema y su eventual utilidad. Nosotros partimos de que el sistema había sufrido el estrés tremendo de COVID
en el 2021 había llegado a una especie de equilibrio estable inicial. Y por supuesto, la clave de todo el cuento era cómo lograba el gobierno en su momento, el Ministerio de Salud, prever cuál iba a ser el gasto en salud en el 2022. Y entonces, pues estudiamos la metodología, que es muy buena, la metodología de determinación de la UPC en Colombia, pues es una metodología bien estructurada, que considera pues cuáles son los trending, las tendencias de la frecuencia, las tendencias de los costos. Y nos dimos cuenta de que el estudio, a pesar de ser muy bueno y haber sido hecho con rigurosos elementos, sin embargo, no pudo avisorar o adivinar los shocks que sufrió la economía en el 2022 y que fueron shocks de dos naturalezas, de una doble naturaleza. De una parte, pues hubo un choque en precios tremendo en la economía colombiana, un disparo de la inflación que afectó los costos de todo lo que producimos en Colombia y que por supuesto también afecta al sistema de salud. Y además un shock, digámosle, o la salida de otro shock, que era la salida del COVID. Cuando uno mira la forma como los colombianos hemos ido evolucionando en nuestra demanda de servicios de salud, pues básicamente se da cuenta que hay una tendencia creciente, suavemente creciente, estamos demandando más servicios de salud, en parte porque nos estamos envejeciendo, pero en fin. Y en el caso particular del COVID, pues obviamente el hecho de que no saliéramos a la calle frenó esa demanda y uno mira las gráficas y se llega como una especie de caída de la demanda. En 2021 estamos volviendo a la normalidad, saliendo del COVID, y entonces pues obviamente hay un problema muy interesante, el problema de cómo pronosticar una serie que venía creciendo normalmente, tiene un shock fuerte por motivo del COVID y cómo va a ser el futuro en ella. La hipótesis nuestra es que en la fijación de la UPC del 2022, pues no se logró adivinar y quizá ni siquiera se podía adivinar cuál era la presión de costos que iba a experimentar el sistema y cuál era el retorno a la normalidad de la demanda de servicios de los colombianos. Es decir, era muy difícil predecir cómo iba a evolucionar la demanda y cómo iba a evolucionar el costo del servicio. Entonces nosotros cogemos simplemente el estudio que se hizo y lo actualizamos no con las previsiones que se pudieron haber hecho a final del 2021, sino con las realidades del 2022. Y nos encontramos con que efectivamente la UPC que se fijó en ese momento, pues se quedaba corta en un porcentaje importante, se quedaba corta en un 7.2%, dadas las realidades efectivas que el país vivió en el 2022. Sí. El razonamiento es este. En el 2022, el aumento fue 7.2% inferior al que debía haberse hecho para mantener el equilibrio del sistema. Uno pudiera aducir que el equilibrio del sistema era ineficiente, posiblemente, es una discusión que tendría que darse en un ámbito como mucho más sereno y mucho más analítico. Pero en general el sistema había acabado de soportar una crisis como el COVID, estaba en principio, digámosle, en parámetros de funcionamiento normales, y si a ese parámetro de funcionamiento normales no le pones 7.2%, entonces claramente en el 2022 hay insuficiencia de recursos, por lo menos comparativa a lo que había sido la historia reciente de la OPC. Y por supuesto, pues uno lo percibía además en los resultados que tuvieron las promotoras, las empresas, las EPS, porque claramente se fue deteriorando entonces sus resultados financieros hasta el punto de que algunas de ellas terminaron por agotar completamente su patrimonio. En síntesis, es posible que el sistema tenga muchas cosas que mejorar, incluyendo la eficiencia. Yo particularmente pienso que es posible buscar sistemas de contratación más eficientes que impulsen la eficiencia. Y en ese sentido, pues hay oportunidades de mejoramiento. Pero lo que fue claro es que de un día para otro un sistema que venía funcionando razonablemente en equilibrio, le falta el 7.2% de los ingresos necesarios para atender las demandas de servicio. Eso evidentemente es una insuficiencia de la UPC. Y esa insuficiencia se refleja en los malos resultados que todo el mundo tiene a partir de eso, porque la plata no alcanza. Enseguida, ¿se corrigió en el 2023? No se corrigió, como lo muestra el estudio. Quedó faltando todavía 5 y pico por ciento. Quedó faltando, en ese momento, quedó faltando un 5.9. ¿Y se corrigió en el 2024? Tampoco. Sigue habiendo un faltante del orden del 7.1. Entonces, respondiendo en breve, el problema del sistema es que sobre una estabilidad inicial que tenía, que fue suficientemente buena como para enfrentar el COVID, sobre esa estabilidad le quedaron faltando 7.2% de ingresos para cubrir las necesidades de los colombianos. Y eso no se ha corregido y en consecuencia uno puede afirmar con razonable seguridad y con certeza que entonces hay una insuficiencia de la UPC, que al sistema le faltan recursos. De nuevo,
eso no significa que se pueda mejorar en eficiencia, que podamos, por ejemplo, mejorar en acceso. Es un tema que yo creo que todos los colombianos vemos con preocupación. Hay muchas oportunidades de mejora, pero el sistema, lo que más le ha afectado en el presente o en el pasado reciente es que los incrementos de la UPC se quedaron cortos frente a la demanda de servicios y los costos de los servicios de los colombianos. Bueno, doctor Jesús, quiero preguntarle, ahora sí, ya digamos por la comunicación que ustedes envían a la Corte Constitucional. Respondamos brevemente, digamos, ¿quiénes firman? ¿Sí? Digamos, ¿cómo nace ese grupo de seis académicos que deciden presentar esta carta con esta petición a la Corte Constitucional y qué viene también, digamos, en cuestión de trámite? Es decir, ¿qué podría pasar o qué podría decidir la Corte frente a esa carta que ustedes envían? Nosotros hemos acostumbrado reunirnos para hablar de temas de salud en los últimos tiempos y pues en este grupo está Jairo Humberto Restrepo, profesor reconocido en temas de salud, está Ramón Abel Castaño, Diego Gómez, Julio Mario Orozco, César Tamayo, estoy yo, que es un grupo habitual de análisis de la situación del sistema de salud. Todos nosotros en alguna medida siempre hemos estado participando en el debate, hemos participado en la escritura de textos acerca del sistema de salud, en evaluación de la sostenibilidad del sistema. Y pues básicamente lo que queremos es contribuir con cifras claras de lo que pensamos que es el problema del sistema. Yo creo que este es solo una parte del problema, repito, porque de alguna manera hay muchas otras oportunidades de mejora, pero por supuesto uno necesita que el sistema sea sostenible para que uno pueda implementar las mejoras. Y nosotros pensamos que la Corte pues es quien mejor representa el anhelo nacional de que se cumplan las obligaciones que todos tenemos para que el sistema de salud efectivamente sea sostenible, para que podamos pues tener el derecho a la salud. Y en consecuencia pensamos que es a quien se debía elevar esta solicitud para que vele por el derecho de salud de los colombianos. Esperamos que el trámite que se dé sobre él lleve pues a resultados que nos conduzcan a una mejora de la situación. El tema jurídico y legal pues se me escapa mucho de mi resorte de competencias, pero creemos pues que quien de alguna manera ha mostrado esa intención, esa voluntad de mantener vigente el derecho de salud de los colombianos y que se tomen todas las medidas para que ese derecho se pueda volver una realidad, después la Corte Constitucional, Ronnie. O sea, digamos, es una solicitud, pero no se podría traducir necesariamente en que, por ejemplo, la Corte le ordena al Ministerio de Salud incrementar en tanto porcentaje. Yo creo que mucho de la inspiración de todo esto es que la Corte ha estado vigilante sobre el tema. Y, por ejemplo, en algún momento en que se habló de destinar algunos recursos a cierta, digamos, destino distinto en cuanto a ampliación de servicios, pues la Corte estuvo atenta a decir que había que mantener ante todo, pues, como la sostenibilidad del sistema, que el sistema estuviera pues realmente cubierto desde el punto de vista financiero. Entonces, pues lo que nosotros pensamos es que esto debe inspirar una reflexión de la Corte acerca de cómo puede intervenir en el tema y cómo puede pues tomar acciones que lleven a garantizar la suficiencia del sistema para poder garantizar a su vez la salud de los colombianos. Entendido, doctor Jesús. Bueno, de fondo, digamos un poco lo que yo percibo es que esta sugerencia, esta solicitud trata de corregir la insuficiencia que ustedes aseguran ahí en el sistema en los años anteriores, pero pues la metodología no va a cambiar, doctor Jesús. ¿Qué hacer para que en la definición de la UPC del próximo año esto no vuelva a pasar? Porque un poco recordando, esta metodología tiene en cuenta los valores reportados de hace 2 años, es decir, la UPC del 2025 se va a definir con valores del 2023 y al final ese rezago siempre va a estar. Entonces, ¿qué se propone de fondo para que esa pues brecha deje de, digamos, de afectar de manera dramática los recursos del sistema? Mi idea al respecto, nosotros pues aquí solicitamos que se revise el pasado reciente,
2022-23 en cuanto a que se generó un faltante al sistema. Nosotros pues sugerimos que se devuelva al sistema ese faltante de la manera en que sea más efectivo devolverla, pero que además se ajuste la UPC del año 2024 para que cubra realmente lo que estimamos es la demanda de servicios y el valor que esa demanda de servicios tiene. Ronnie, yo creo que siempre enfrenta uno un problema metodológico siempre que uno está intentando ajustar una tarifa a partir de proyecciones. Y digamos, eso funciona más o menos bien en entornos estables donde no ha habido shocks fuertes y pues yo creo que de alguna manera siempre se corre el riesgo de que lo que uno prevé con sus modelos no se cumpla, no se realice. Pero el hecho es que recientemente el país y el mundo ha experimentado shocks pues mucho más fuertes de los que estábamos acostumbrados a experimentar. El choque inflacionario mundial fue tremendo y creo que en Colombia fue muy importante y todavía lo estamos, pues creo yo, padeciendo. Pero además el shock del COVID fue completamente inesperado y la conducta de las personas después de la salida del shock pues es muy difícil de prever. Pero entonces, ante esto, el hecho de que haya nuevas presiones, pero que además haya cierta incertidumbre futura, pues obligaría a montar un mecanismo de revisión periódico que nos permita saber si las previsiones que hicimos están siendo adecuadas para el panorama, digámosle, económico que se está dando en la nación y si es necesario algún tipo de ajuste. Entonces, casi que lo que nosotros estamos diciendo es, vea, este es el mecanismo de revisión hecho para 3 años, pero en el futuro va a estar pendiente, el país tendrá que estar pendiente de hacer las revisiones adecuadas, y bien sea porque podamos, pues, tener entonces una mejora en los recursos que podremos utilizar, por ejemplo, para acrecentar entonces el acceso al sistema, o bien porque tenemos faltantes que tendremos que ver entonces cómo gestionar. En otras palabras, es inevitable que con el futuro uno tiene que prever, prevenir y estimar y tener proyecciones acerca de lo que va a pasar. Ellas pueden no ser adecuadas y en consecuencia habrá que tener un mecanismo de revisión. Yo creo que es eso en combinación, creo yo, con una reflexión profunda de cuáles son las cosas que los colombianos queremos garantizar en el futuro, habida cuenta de nuestro proceso de envejecimiento. Doctor Jesús, una última pregunta y esta es muy importante porque ustedes en la solicitud hablan incluso de una reposición de recursos para cubrir esa insuficiencia de la UPC de 7,1 billones de pesos, es decir, que el Estado asuma esa insuficiencia estimada por ustedes y se la entregue a la CPS, 7 billones de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata, doctor Jesús? No hay plata. Yo creo que nosotros tenemos siempre en políticas públicas 2 problemas. El primero es el problema de cómo fondear adecuadamente las acciones estatales, los programas que creemos que son meritorios y decisivos para el ciudadano y para el país. Y el segundo problema es escoger de manera sensata y sabia cuáles son los programas a los que les queremos dar prioridad. Yo creo que la situación fiscal no es cómoda, sin lugar a dudas no es cómoda, pero también creo que en algún momento de la historia hay que pensar cuáles son nuestras prioridades y a qué le queremos dar entonces prioridad en el tema. Y por supuesto el tema de salud, creo yo, está en la primera línea de prioridades de los colombianos. Entonces, pues por supuesto, una cosa es que yo tengo un programa en el que hace falta financiación y pues simplemente hacerme... mejor dicho, no ponerle cuidado a los faltantes de financiación, pues no ayuda a nadie. Con eso no estamos teniendo una situación fiscal mejor, estamos teniendo, por el contrario, problemas en el funcionamiento de un sistema meritorio. Lo que sí tenemos que los colombianos discutir más y en profundidad es cuáles son los temas prioritarios para el país del presupuesto público, cómo debemos destinar las partidas que a través de impuestos recogemos y, por supuesto, seguramente en algún momento también cuál es el nivel de impuestos con que queremos financiar la sociedad que queremos. Pero flaco servicio se le haría al país en simplemente omitir un faltante de financiación en un sistema prioritario para el país como el de salud. Eso, por supuesto, no queda resuelto a las malas diciendo, bueno, entonces que aparezca la plata, habrá que ver cómo somos capaces de darle las prioridades pertinentes al presupuesto público. Pero omitir la insuficiencia no es, por supuesto, un buen camino. Yo creo que hay que, más aún, yo diría, tener claro qué es lo que nos falta, bien sea pues por el pasado reciente o incluso en el año corriente, nos obliga a implementar medidas de eficiencia efectiva, de mejor gestión del riesgo, que nos permitan entonces ir ajustando hacia el futuro también los faltantes, no solo
con mayores recursos, sino también con un uso eficiente de los mismos. Digamos que en todas las actividades humanas, pues cuando uno tiene un programa y ese programa tiene un faltante, pues hay tres caminos para uno resolver el problema del faltante. El primero es gestionar el gasto, reduciéndolo, limitando el acceso, por ejemplo, a la demanda de servicios. El segundo, incrementar los ingresos, más copagos o más ingresos contributivos, etcétera. O el tercero, lograr generar efectos virtuosos de eficiencia, que con los mismos recursos, a través de sistemas sofisticados de contratación, seamos capaces de lograr mejores resultados de salud con los mismos recursos. Pero eso es tarea a realizar. Lo primero que hay que diagnosticar es si nos falta el dinero. Si nos falta el dinero, entonces veremos qué hacemos, cómo podemos abordarlo. Pero claramente en el caso de lo que nosotros estamos mostrando aquí, es que con el sistema de salud colombiano se ha creado un faltante ya significativo de 7 billones de pesos, pero además todavía las partidas actualmente que estamos destinando al sistema, la UPC, como la concebimos y la ajustamos, sigue siendo insuficiente para el futuro. Omitir la realidad no conduce nunca a buenos resultados, pero por supuesto obliga a plantear cómo vamos a hacer los ajustes futuros, y a través de eficiencias y a través de reducciones en la demanda o de limitaciones a la demanda, o a través de mayores recursos. Pero ese es el problema y hay que corregirlo de alguna manera. Bueno, pues doctor Jesús Botero, economista, investigador y docente de AFIT, quien junto a otros académicos del sector salud envió una petición a la Corte Constitucional para ajustar la UPC. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de Saludable. De verdad, muy valiosos estos conceptos, a ver si logramos entender un poco y desentrañar el tema del financiamiento del sistema de salud. Muchas gracias, doctor Botero. Muchas gracias por la invitación y muy complacido en estar con ustedes. Bueno, igual a todas las personas que vieron este episodio de Saludable, la petición es que por favor se suscriban, que le den like a este video, también que lo compartan y dejen su comentario, de pronto poniéndome temas que ustedes quieran que se trate en este espacio. Nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Muchas gracias.